Mateo capítulo 26, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y le dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Oremos, ¿sí? Señor, te damos gracias por la hermosa porción que estamos leyendo. Y el año 33 es el 14 de Nisan. Se celebra la Pascua en Israel. Posteriormente viene, inmediatamente, ¿no?, la fiesta de los panes sin levadura. Se cree que estamos en la medianoche o pasada la medianoche, pero esa es la hora, ¿no? Jesús ya comió el Cordero Pascual con sus discípulos, instituyó la cena del Señor para los suyos y para todos los creyentes de todos los tiempos, inclusive nosotros hoy, ¿no? Cantaron el último salmo del Jalel y salieron al monte de los olivos. La hora de la que tanto habló el Señor había llegado, ¿no? A su madre en las bodas de Canaá dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Eso es Juan capítulo 2. Y en varias oportunidades, ustedes saben, han querido prenderle al Señor Jesús, hacerle daño, despedazarle, pero no pudieron hacerlo por la sencilla razón de que su hora aún no había llegado. Él regía su vida acorde a esos límites que el Padre había establecido, ¿no? Pero cuando unos griegos vinieron a ver a Jesús, dos de sus discípulos se lo hicieron saber y él respondió: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea entregado, en Juan capítulo 12, verso 23. Y unos versículos más adelante, en el 27, dijo: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. De hecho, en el versículo 45 de nuestra porción, él lo dice: ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Es decir, Jesús desarrolló, hermanos, un ministerio de predicación durante un periodo, se cree, de 3 años. Ha hecho señales, él hizo milagros imposibles para la humanidad. Amó, lloró, resucitó muertos, consoló corazones, celebró fiestas religiosas, participó de bodas, enseñó en las sinagogas y muchas cosas más. Pero él vivió y ministró para esta hora, el momento crucial de su vida, esperando que llegue la hora. Ahora, no sé qué será desarrollar un ministerio esperando siempre que la copa amarga llegue para beberla, ¿no? El pastor MacArthur dice, estoy de acuerdo, muy interesante: no hay registro en la Biblia de Jesús riendo, pero hay muchos relatos de su dolor, de su tristeza y hasta de su llanto. Lloró ante la tumba de Lázaro, no por la muerte de Lázaro en sí, una vez explicamos, sino por lo que el pecado ocasiona en los hombres, ¿verdad? Lloró por Jerusalén en el momento de su entrada triunfal, Lucas 19. Jesús conoció tristeza sobre tristeza, dolor sobre dolor,
como ningún otro ser humano que alguna vez haya vivido. Fin de la cita. Sufrió la traición de uno de sus discípulos, con el dolor que implica ser traicionado, hermanos. Sufrió el abandono de aquellos que en un momento quisieron hacerle rey, pero después, ante una palabra dura, todos se volvieron hacia atrás. Sufrió la negación de alguien que dijo estar dispuesto a morir por él. Sufrió la huida de sus discípulos cuando todos a viva voz dijeron que estaban dispuestos a morir por él. Sufrió la incomprensión de su propia familia. Hasta después de la resurrección, su propia familia era incrédula, no creía en Jesús. Bien lo llamó Isaías, varón de dolores, experimentado en quebranto. Así fue el ministerio del Señor. Ahora, esos sufrimientos que estoy mencionando, parece que alcanza su auge, su punto máximo aquí en este huerto, en Getsemaní. De ningún otro momento de Jesús en su ministerio se dice que y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, como lo relata el evangelista Lucas. En ningún otro momento Jesús pidió que si fuera posible el Padre salteara este momento que él estaba por vivir ahí en el huerto. Tremendo. Incluso en su batalla contra Satanás en el desierto, aquí también obviamente, pero parece que allí fue un poco más tranquila. Solo tuvo que resistirle con la escritura. Así está escrito. Así está escrito. Pero esta embestida fue como ninguna, queridos hermanos. ¿Qué batalla esta? La batalla de Getsemaní. William Barclay dice que debemos acercarnos a este pasaje de rodillas y pasar del estudio a la adoración. Alguien más añade que en este lugar se libraría la batalla de los siglos y que Jesús en Getsemaní entró al valle de sombra de muerte con el fin de prepararse a sí mismo y a los discípulos para el suplicio del día siguiente. Impresionante lo que vamos a ver. Prestemos atención entonces, es titulado a La agonía del Dios hombre. Noto también aquí, como el domingo pasado, 3 momentos que experimenta el Hijo de Dios. Primero, la angustia. Segundo, la oración. Y tercero, el triunfo del Dios hombre. En primer lugar, noten, hermanos, la angustia del Dios hombre. Esto es versículo 36 al 38. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Bueno, Getsemaní es un lugar conocido para Jesús y para los discípulos. Han estado en ese lugar en otros momentos. Mateo no lo dice, pero Lucas y Juan sí. Lucas 22:39 dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y Juan 18:2, también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. Y aquí va, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. No es la primera vez que están en este lugar, ¿no? Bueno, Getsemaní básicamente significa prensa o lagar del aceite. Se cree que allí había un terreno o una finca que probablemente pertenecía a un amigo o a un discípulo secreto del Señor Jesús, y que le prestaba ese terreno para que él se apartara a solas o con sus discípulos para ministrarles, tener comunión, orar. Bueno, puede ser, ¿no? Pero en esta oportunidad el Señor hace una selección de discípulos para que experimenten algo, seguramente impresionante para ellos, porque nunca hasta este momento lo habían visto en su Maestro. Verle en una condición de profunda angustia. Es cierto que le vieron llorar en algunas oportunidades, pero lo que van a ver y palpar en este momento, a pesar de que en un momento se duermen, es sin precedentes, queridos hermanos. Y por alguna razón que vamos a ver, el Señor decide llevarlo también al huerto. El texto dice que tomó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo.
Estos son Jacobo y Juan, ¿no? Los tres, ustedes saben, forman el círculo íntimo del Señor Jesús. Él lo tomó aparte a estos tres en otras oportunidades también. Estuvieron en la transfiguración, donde escucharon la voz del Padre. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oí, en capítulo 17. También cuando sanó a la hija de Jairo, fueron estos tres para mostrarles la autoridad que tiene el Hijo sobre la muerte, en el capítulo 9, 23. Y ahora, una vez más. Y estos tres pudieron contemplar como ningún otro las emociones intensas de su Maestro. Mejor dicho, el Señor permitió y quiso que ellos estuvieran con Él en ese huerto, ¿no? Porque delante de ellos, dice el texto, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mientras el resto de discípulos, los 8 que quedaron, estaban en la entrada del huerto, a lo mejor descansando también, y uno de ellos ya se había ido, ¿no? Ahora, desconocemos las razones del por qué el Señor hizo esto. Escoge a estos para tal experiencia, ¿no? Algunos especulan y dicen probablemente por la debilidad de estos discípulos. ¿Necesitaban esto? Bueno, puede ser, pero creo que hay más probabilidad que sea por el liderazgo que estos tenían en el grupo, ¿no? Entre los otros discípulos. Y porque el Señor, para redondear, sabía que necesitaban esta preparación, por lo que ellos mismos iban a experimentar dentro de no mucho tiempo, en sus propias vidas y en el ministerio que el Señor le encomendaba. A Pedro lo conocemos bastante. Él fue el líder nato de entre los 12, el bravucón, por así decirlo. Él va a atravesar prisiones en su vida. En cierta oportunidad, Jesús le dijo, tú una vez vuelto confirma a tus hermanos, esto es liderazgo, fortalécelos, y finalmente sería martirizado, como dice la tradición, boca abajo. Necesitaba estar con Jesús en Getsemaní. Juan, en su futuro, sería exiliado en la isla de Patmos. Estaría ministrando también a algunos creyentes, como pastor, anciano, a los efesios, por ejemplo. Luego tenemos a Jacobo, y él iba a ser muerto por la espada de Herodes, según Hechos capítulo 12. ¿No? Es decir, necesitaban estas herramientas que adquirieron en Getsemaní, viendo agonizar a su Señor. Entonces, el Señor los involucra en esta experiencia, no necesariamente por Él, ¿no? Sino por ellos. Para mí es difícil pensar que el Señor los necesitaba en esa agonía, ¿no? Sabiendo que sabiendo que sus discípulos son débiles, primeramente. Puede que sí, pero más bien este era un momento en el que solo la fortaleza que Dios da le iba a sostener, ¿no? Para atravesar esa prueba. Y su círculo íntimo tenía que tomar nota de esto. Ahora, abordando el punto, tristeza, angustia en gran manera, su alma está muy triste hasta la muerte. Qué impresionante. Esas son las palabras que escogió el evangelista, ¿no? Y algunas propias de la boca del Señor Jesús mientras libraba esta batalla en su interior, ¿no? Angustiarse es una palabra, en su idioma original se utiliza pocas veces en el Nuevo Testamento, para ser exacto, solamente 3. En esta oportunidad, luego el evangelista Marcos la menciona otra vez, y la tercera el apóstol Pablo, para decir que Epafrodito gravemente se angustió. ¿Recuerdan, no? Porque los filipenses escucharon que él estaba enfermo. Es una pena intensa, un corazón pesado. Y aquí el evangelista Lucas, voy a ir tomando porciones de diferentes lados, añade que Jesús estaba en agonía. Esto es una lucha, esto es un conflicto. Ahora, no es un dolor necesariamente físico. Eso viene después, con los azotes y con la cruz, ¿no? Es un dolor del alma, es una batalla interna. Y es difícil para nosotros explicar tristeza hasta la muerte. Angustiarse en gran manera, bueno, un poquito más comprensible, pero una tristeza hasta la muerte. Un comentarista dice que en el relato, según Marcos, el evangelista sugiere allí un terror estremecedor.
El texto griego sugiere la idea de un grado sumo de intenso horror y sufrimiento moral. Expresa el estado intensamente confuso, lleno de inquietud y perplejidad ante algo desconocido como experiencia que satura su alma y la invade de intensa pena. Fin de la cita. Y son muchos los que han tratado de brindar, ¿no?, una respuesta que nos llene en cuanto a la experiencia del Señor, en cuanto a angustia y tristeza hasta la muerte. ¿Qué es lo que le ocasionaba al Señor esa emoción, ¿no?, de sentirse así? Bueno, Jesús iba a convertirse en pecado. Esa es la razón principal de su angustia, en gran manera, de su tristeza hasta la muerte. Eso fue aquello que llevó a su cuerpo a sudar como grandes gotas de sangre. Es una emoción muy intensa, ¿no? La ciencia ha tratado de explicar esto. Dicen que es una condición médica llamada hematidrosis. Esta ocurre cuando alguien está bajo extremo estrés o angustia, lo que hace que los capilares sanguíneos alrededor de las glándulas sudoríparas se rompan, mezclando sangre con sudor. ¿Qué está pasando en el alma de nuestro Señor? El apóstol Pedro dice que Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera carta, capítulo 2. Pablo dice a los corintios que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, 2 Corintios 5. Y a los Gálatas, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, capítulo 3. Entonces, Él llevará nuestro pecado, Él se convertirá en pecado y será maldito. El Padre, quien es muy limpio de ojos y no puede ver el mal, le estará dando la espalda mientras su ira y justicia cae sobre él. Y ese peso Jesús ya lo está experimentando en Getsemaní. De hecho, la victoria de la cruz se debe a lo que pasa en este lugar. Su sacrificio, entonces, hermanos, no será solamente físico, sino emocional y espiritual. Juan Calvino dice que Jesús no sentía horror por la muerte, sino porque tenía ante sus ojos el terrible tribunal de Dios y al juez mismo, armado de una venganza inconcebible, y porque nuestros pecados, cuya carga recaía sobre él, lo oprimían con su enorme peso. Ahora, como he dicho, este es un lugar no desconocido para Jesús, Getsemaní, ¿no? Había estado allí en varias oportunidades, se apartaba. Él no está ocultándose de sus enemigos. De hecho, Él está iniciando esta cita directa con la muerte, porque sabe que Judas conoce el lugar y le sería fácil dirigir a la turba para encontrarle. Pero aún así, hermanos, esta experiencia terrible de agonía en el Dios hombre parece sobrepasar cualquier intento de valentía que alguien pudiera tener. Carson dice: como su muerte fue única, también lo fue su angustia. Y nuestra mejor respuesta a ella es silenciosa adoración. Pero ante tal agonía, veamos, en segundo lugar, el recurso que el Señor utiliza, la oración del Dios hombre. Verso 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El evangelista Lucas dice que la distancia que tomó el Señor de sus discípulos fue como de un tiro de piedra. Bueno, según la fuerza del que tira, entre 20 y 40 metros, ¿no? Esto es una manera de decir una corta distancia. Se apartó de sus discípulos, bueno, para orar. Eso es lo que dice el evangelista Lucas, que puesto de rodillas, oró. Sin embargo, Mateo dice que se postró sobre su rostro. Esa es otra posición. No hay una contradicción, obviamente, ¿no? Ambos se están complementando, cada uno está registrando lo que investigó, o vio, o le contaron, mejor dicho.
Lo lógico es pensar que Jesús comenzó de rodillas, pero mientras la agonía aumentaba, Él terminó en el suelo, postrado. No sé si alguien alguna vez aquí ha orado con esa intensidad, desparramado en el suelo orando ante el Padre. Ya nos estamos imaginando la experiencia del Señor Jesús, ¿no? Para estar orando de esa manera, acostado en tierra. De esa corta distancia, el círculo íntimo de sus discípulos habrá escuchado la oración, o parte de la oración, porque sabemos que en un momento se durmieron, ¿no? Pero imagínense en una noche silenciosa al Señor orando a viva voz. ¿Por qué digo esto? El escritor de Hebreos dice, y lo que dice, yo creo, y muchos creen que condice con este momento, en Hebreos 5:7, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Fue una oración intensa, ¿no, hermanos? Y potente también. Ahora, muy interesante las palabras del Señor Jesús en su oración. ¿Cómo comienza? Padre mío. Única vez y exclusivo de este evangelista. Ahora, es cierto que Jesús solía referirse a Dios como su Padre. En cierta oportunidad casi hasta le apedrean por una supuesta blasfemia, porque él, siendo hombre, como que se hacía igual a Dios diciendo que era su propio Padre, ¿verdad? Juan capítulo 5. Porque los judíos no solían dirigirse a Dios como su Padre. No tenían esa intimidad que el Señor Jesús y nosotros los creyentes tenemos. Pero este registro es único. No hay otro momento en el que Jesús diga, Padre mío. Marcos lo expresa en arameo, Abba, Padre, para añadirle intensidad y a la vez intimidad también, ¿no? Aquí en el versículo 42 son las dos veces, haciendo más viva la intimidad entre Padre e Hijo eterno. Y luego añade que si fuera posible, pasara de él esa copa. Cuando hablamos de copa, estamos hablando de juicio y de castigo, ¿no? Lo que se entendía conforme a las escrituras del Antiguo Testamento. Permítanme solamente dos citas, hay muchas. Habacuc 2:16, te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Isaías 51:7, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. En otras palabras, ¿qué está diciendo Jesús? Si es posible, pasa de mí tu ira y tu juicio. Ahora, no es que Jesús no quería morir. Él no le teme a la muerte, no le amedrenta. Él es el autor de la vida. Y él dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Juan 10. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Su temor, aquello que angustia en gran manera y le produce una tristeza hasta la muerte, y orar al Padre, como dije, es el hecho de tener que convertirse en pecado, maldición, y que la ira de Dios caiga sobre él. ¿Entendemos, hermano, la magnitud de lo que está viviendo el Señor? De tales sufrimientos del alma. Su petición al Padre es, si hay otra manera de cumplir con la misión de redimir al hombre. Quiere hacerlo, pero existe la posibilidad de que se haga de otra forma, y él ora de esa manera porque sabe que para el Padre todas las cosas son posibles. Pero, qué agonía tan impresionante. Nuestras mentes, hermanos, están a años luz de comprender lo que está viviendo el Señor Jesús. De comprender la batalla que hubo en el interior del Dios hombre. Porque apresurado, seguramente vamos a decir, pero si era 100% Dios, ¿cómo es posible tal petición? Pero olvidamos que esa persona, única en su naturaleza, era 100% hombre también. ¿Cómo se explica la unión hipostática? No lo sé. Pero pregunto, ¿cómo una persona santa, que nunca pecó,
puede vivir esas horas previas a llevar el pecado de la humanidad sobre sí mismo, gustar la ira y el abandono del Padre. No lo comprendemos. A una distancia bastante considerable, tenemos algunos hombres que se han acercado a esa experiencia. Un hombre llamado David fue un varón conforme al corazón de Dios, pecador como todos nosotros, experimentó también el dolor que el pecado ocasiona. Pueden leer el Salmo 51 y ver un poco de eso. Pero ¿tiene comparación con la agonía del Señor? Por supuesto que no. Tenemos a un hombre publicano que subió a orar y se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Pero no es suficiente. Tenemos a Pedro, que sintió también el peso del pecado al negar a su Señor. Por eso lloraba amargamente. Pero están muy lejos, ¿no?, de la experiencia del Señor. No tiene comparación. Cada uno cargó el peso de su pecado, son responsables y bien merecido, pero este estaría cargando el peso del pecado de la humanidad al siguiente día, de un pecado que él no cometió. Por eso el peso, la amargura, agonía, y por eso en 3 oportunidades realiza la misma petición, versos 39, 42 y 44. La repetición nos dice que no fue un impulso fugaz del Señor, ¿no?, sino que creía en la posibilidad de que el Padre pasara la copa que tenía que beber. Aquí está su humanidad en todo su esplendor, ¿no? Pero como siempre, hermanos, durante todo su ministerio, Jesús daba pasos según la voluntad del Padre. Él dijo en Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y gracias a Dios, hermano, por esta barrera que Él está levantando en su oración para batallar contra la tentación, diciendo en la parte final del verso 39, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Probablemente esta sea la oración más importante en toda la historia de la humanidad que alguien haya realizado alguna vez. No como yo, sino como tú, Señor. Él había enseñado a sus discípulos en la oración modelo, famoso Padre Nuestro, y tal oración incluye: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y ahora el Señor aplica esto a su experiencia, ¿no? Es más, aquí está el triunfo contra la agonía. Es como ese último manotazo que tira el que está por ahogarse y logra asirse del brazo salvador. Sea como lo planeaste, oh Dios, y no como pretendo que yo sea. Y así terminó la primera de las 3 secciones que el Señor estará llevando a cabo en su oración, ¿no? Ahora, hermanos, qué contraste entre la experiencia de Jesús y la de sus discípulos, ¿no? Uno está agonizando en una feroz batalla, los otros están durmiendo. Verso 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? No lo hemos leído nosotros, pero versículos atrás, cuando salieron de celebrar la Pascua, Jesús citó la profecía de Zacarías: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Sin embargo, todos, particularmente Pedro, por eso se dirige a él aquí en esta ocasión, hicieron una promesa de lealtad absoluta al Señor, de que no se escandalizarían, y aunque sea necesario morir, no le negarían. Pero aquí, en un momento crucial del ministerio del Señor, están todos durmiendo. Si la turba los encuentra en esta condición, ¿qué pueden hacer? Absolutamente nada. Ahora, concediéndoles una a los discípulos, ¿no? Sé que a lo mejor queremos salirles con los tapones de punta a los discípulos. ¿Cómo van a hacer eso? ¿Cómo nos van a acompañar en oración a su Señor en este momento clave? Pero hay algunos factores que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Primero, fue un día largo para todos, no solo para el Señor, sus discípulos también. Hubo traición en la cena, eso es horrible también. La hora que es medianoche o pasada, es entendible el cansancio de los discípulos. La caminata hasta Getsemaní, aunque se cree que no era una distancia muy larga. Y sumamos
que no sabemos cuánto tiempo duró la oración del Señor. Según el versículo siguiente puede ser 1 hora o más aún también. Y hay un detalle que Mateo no contempla, pero el médico Lucas, sí, esto es peculiar de él. Lucas 22:45, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Es decir, hubo una tensión emocional, no solamente en Jesús, sino también en los discípulos. Vino sobre ellos y aquí lo tienen. Así que podríamos concluir, ¿no? El cansancio y esto de estar dormidos, de alguna manera se justifica en los discípulos. Pero, si el Señor les reprocha que no están velando ni siquiera 1 hora, es porque ellos podían haberse mantenido despiertos y hacerlo. A lo mejor orando al Dios y Padre, pidiendo fortaleza para el momento, a lo mejor tomando medidas prácticas. Si ves que me duermo, despertame, si ves que... y así sucesivamente. Algo más podrían haber hecho, porque no era un momento cualquiera no era un momento de satisfacer a la carne, sino al espíritu. Algunos dicen, y me gusta esto, que el fracaso de los discípulos que vino posterior, después de esto, que ellos experimentan, eso de negarle, eso de huir, eso de no esperar la resurrección, eso de no soportar la embestida de Satanás, se debe a que fracasaron en el huerto. No oraron, no estuvieron despiertos velando, y luego vino el fracaso. Y puede ser, hermanos. Por eso el Señor les dijo en el verso 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Bueno, velar sencillamente es mantenerse despierto, no más que eso. Vigilar, estar alerta y a la vez acompañen eso con oración. Creo que el problema con los discípulos es que no entendieron que se encontraban en una guerra espiritual. Están en otra sintonía diferente a la del Señor. Ignoraban las maquinaciones del diablo. Confiaron en sus propias promesas de lealtad. No creyeron a las palabras de Jesús. Y aquí los tienes durmiendo. Cuando deberían y podían estar despiertos, ¿no? Por lo menos esa hora en la cual el Señor estuvo velando. Y lo mismo, hermanos, sucede con nosotros. Todos los que estamos aquí sentados. Contra las tentaciones y pruebas. Seguro que no estuvimos velando y orando. ¿Y qué viene luego? Nuestras derrotas. Siempre es así. No nos mantuvimos alertas ante el pecado. Nos confiamos en la carne sin considerar que somos débiles. Y cuando nos quisimos dar cuenta, el diablo, la carne y el mundo hicieron estragos en nuestra vida. No fue una caída repentina. Fue porque no estuvimos velando y orando. Por lo general, hermanos, cometemos siempre la misma equivocación. Oramos cuando ya estamos derrotados. Pero nos faltó esa parte indispensable, velar, estar alerta, que es lo que sus discípulos no están haciendo, ¿no? Ahora, algo bueno, si queremos sacar de aquí, creo que Pedro, a quien el Señor llamó la atención, aprendió la lección, ¿no? Años después, ya este hombre experimentado escribe en una de sus cartas, un versículo conocido, en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad. Yo sé por qué lo digo, diría Pedro, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Como diciendo, ¿no? Yo no velé, yo no estuve sobrio, y en un momento de mi vida me devoró el adversario. Pero bueno, también escribió algo cierto en su segunda carta. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Gracias a Dios por eso. Francisco Lacueva escribió, con todo, es un gran consuelo para nosotros saber que nuestro Maestro en su ternura tiene en cuenta esto y acepta la buena disposición de nuestro espíritu, a la vez que se compadece y perdona la debilidad de nuestra carne, pues estamos bajo la gracia, no bajo la ley, ¿no? O sea, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿no? En el versículo 42 y 43 se vuelve a repetir la escena. Otra vez Jesús pidiendo que el Padre pasara esa copa sin que la bebiera, pero nuevamente sujetándose a la voluntad de Dios. Hermanos, esta es la clave del triunfo, ¿no? Y
también la nuestra cada vez que somos tentados y probados. Creo que hay algunas lecciones para nosotros los creyentes aquí. Primero, la oración no sirve para torcer el brazo de Dios y que se haga nuestra voluntad, sino para sujetar nuestra voluntad a la de Dios. Eso es siempre mejor, aunque a la carne le parezca lo contrario. Algunos cuando oran parece como que le dan órdenes a Dios. Hace esto y aquello, saná acá y desciende. Pará, ¿quién sos? ¿Cómo te vas a dirigir a Dios de esa manera? Comparan a nuestro Dios como si fuera el genio de la lámpara, que lo froto y Él sale y tiene que concederme lo que yo quiero. Hágase tu voluntad, tenemos que orar. Segundo, la embestida de Satanás viene para alejarnos de la voluntad de Dios. La clave del éxito es permanecer sujetos a esa voluntad, cueste lo que cueste. Tercero, hay que velar y orar antes, durante y después de la tentación. No solamente durante, ¿no? Por eso la oración modelo dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Estamos orando antes de que suceda, ¿no? Y cuarto, como resultado de todo esto, la victoria está en derramar nuestras almas delante de Dios, recordando nuestra debilidad y cuánto le necesitamos a Él. Eso es todo. El resto lo hará el Señor. Lo que está haciendo el Señor. Ahora es muy interesante, teniendo en cuenta los versículos 42 y 43, que en esta oportunidad que el Señor los encuentra durmiendo, no lo despierta. Y no le hace ningún reproche, no les anima a velar y a orar. Mateo dice que sus ojos estaban cargados de sueño, es decir, no daban más. Marcos añade un pequeño detalle. No solo que los ojos de ellos estaban cargados de sueño, sino que y no sabían qué responderle. Solo el evangelista Marcos dice eso. Puede ser por vergüenza, no sabían qué responder al Señor, o, me gusta esto, algunos dicen que la idea parece ser que respondieron, pero no dijeron nada coherente. ¿Vieron cuando despertás a alguien de madrugada y empiezas a decir, no sabe qué dice? Probablemente algo de eso está pasando también aquí. El punto es que el Señor como que tiene compasión de ellos y ya no les anima a mantenerse despiertos. Sabe que son débiles y los deja. Verso 44. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. La agonía, hermanos, está llegando aquí a su punto máximo. Solo Mateo nos muestra este detalle de que hubo 3 momentos en el que el Señor oró diciendo lo mismo. No sabemos el momento exacto, pero parece ser, tomando en cuenta el relato de Lucas, que en la segunda oportunidad que el Señor se aparta para orar, fue que apareció un ángel para fortalecerle. Mateo no dice eso, Lucas lo dice. Ahora, ¿de qué manera le fortaleció el ángel? ¿Recuerdan cuando estudiamos aquí angelología? Respondimos, no sabemos. No sabemos de qué manera le fortaleció. Trayéndole un mensaje de amor de parte de Dios el Padre, no sé, secando sus lágrimas mezcladas con sangre, no sé. Se nos pueden ocurrir muchas cosas, pero en verdad no sabemos cómo lo hizo para fortalecerle, ¿no? Tranquilizándole, bueno, puede ser. Ahora, en esta tercera vez que ora, diciendo lo mismo, pero con esa fortaleza y sujetando su voluntad a la del Padre, el Señor triunfa sobre Satanás y sobre sus propias debilidades como hombre, ¿no? Noten en tercer lugar el triunfo del Dios hombre, versículo 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Ya no es necesario seguir orando, hermanos, por cuarta o quinta vez, si es posible, pasa de mí esta copa. Aquí Jesús está diciendo, estoy listo para beberla. Ha llegado la hora. Ahora, qué fortaleza tan impresionante tiene, ¿no? Después de esta tercera oración, después de que el ángel le fortalece, después de que sujeta su voluntad a la del Padre. A lo lejos ve o percibe
a los soldados romanos, los principales sacerdotes y a Judas en primera fila. El juicio, la cruz es una realidad. El beso del traidor se acerca. Pero nadie está huyendo en este momento, hermanos. Al contrario, Él sale al encuentro de aquellos que le escarnecerían. Él se entrega. La victoria está asegurada. Alguien dijo que la batalla espiritual a menudo es ganada o perdida antes de que llegue la crisis. Antes de que llegue la cruz, Jesús ya había ganado la batalla. Aquí en Getsemaní, seguro. Jesús en Getsemaní derrotó al enemigo, sujetando su voluntad a la del Padre, resistió la embestida de Satanás, hizo caso a las palabras del apóstol Pablo: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, Efesios 5. Ahora resta que el plan que Dios trazó desde antes de la fundación del mundo siga cumpliéndose y el Cordero de Dios sea entregado en manos de pecadores para ser escarnecido, crucificado y muerto. Como un pequeño paréntesis, pienso cuánto habrán lamentado los discípulos después no haber estado velando con el Señor en este momento, porque era la última oportunidad de estar con su maestro, tener un tiempo de oración en Getsemaní. Un lamento, no solo por las consecuencias que ellos sufrirán de no haber hecho esto, ¿no? Velar y orar, sino por la última oportunidad de orar con el Señor Jesús. Luego viene la cruz, la tumba y resurrección, pero los tiempos ya no son los mismos. El Señor estaba con ellos, se retiraba, luego venía en otro momento otra vez, pero ya no estaba 24/7 con ellos. No sé si le habrá pesado en la conciencia. ¿Cómo puede ser que no estuvimos con Él en ese momento? Pero bueno, hay gracia abundante en Cristo, ¿no? Hay gracia abundante. Él es bueno, misericordioso y restaurador. Luego de la resurrección no se va a manifestar a ellos para reprocharles, sino para alentarles y restaurarles. Como por ejemplo a Pedro, como por ejemplo a Tomás: mete tu dedo acá. Qué bueno es el Señor. Déjenme 3 observaciones finales a modo de aplicación y terminamos. Primero, hay algo que notamos acá, ¿no? Hay que recurrir a Dios, hermanos, en momentos de angustia. Primeramente a Dios hay que hacerlo. Hay situaciones en las que el asunto se trata enteramente con Dios y solamente con Él, ¿no? Es ese momento en el que la ayuda de los hermanos es poca y escasa debido a nuestras debilidades. Sin embargo, nuestro amante Padre Celestial siempre estará dispuesto a ayudarnos y cuenta con los recursos para hacerlo. A veces los hermanos quieren, pero no pueden. Pero Dios quiere y puede. Así que en tu angustia, querido hermano, y tristeza, aunque no se comparan con la del Señor, de todas maneras se puede acudir a Dios y Él tendrá la misma disposición que tuvo para socorrer a su Hijo, para socorrerte a ti también, ¿no? Seguro que lo hará. Segundo, esto es algo que nos cuesta horrores a nosotros los creyentes. Pero la clave del éxito en las batallas espirituales está en hacer lo que hizo Jesús. No solo velar y orar, sino sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Debemos aprender a decir: hágase tu voluntad y no la mía. La voluntad de Dios es perfecta, pero a veces puede implicar algún desierto, tristeza, angustia, porque es la manera en la que Dios cumplirá sus propósitos en nosotros. Pero hay que aprender a sujetarnos. Por eso oremos como el Señor, para luego decir como el salmista: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El Salmo 40. Y tercero, debemos dar infinitas gracias a Dios por nuestra salvación, ¿no? Por este momento del Señor. A veces tomamos los asuntos de nuestra salvación de una manera tan ligera, ¿no? En lo cotidiano, en lo práctico, aún en la asistencia a los cultos, como si fuera una poca cosa. Y bueno, para mí es gratuita, sí, pero para el Señor, pensemos en Getsemaní. Aquí está nuestra salvación, batallando a este hombre contra Satanás, contra
todo lo que se venía después. No sabemos qué es estar triste hasta la muerte y angustiarse en gran manera. Algunos a lo mejor tuvieron pequeños acercamientos, pero comparado a lo del Señor, hay una distancia abismal. Hoy somos salvos, eso es cierto. Nuestra salvación es segura, no la vamos a perder, nuestro corazón revienta de gozo, pero hay que mirar a Getsemaní y ver al autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12. No podemos menos, hermanos, que entregar nuestra vida en completa adoración y disposición al Señor, sabiendo que Él entregó todo de sí por nosotros. Entonces, todo de nuestra parte tiene que ser entregado a Él. Y por todos murió, dice 2 Corintios 5:15, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto te incluye a vos y a mí también. Gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos. Qué impresionante, oh Dios, esta porción